Buenas tardes. Soy Josefina Bautista, investigadora de tiempo completo de la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Agradezco a la Coordinación Nacional de Difusión del INAH la invitación para presentar la última publicación de la doctora Carmen María Pilloan Aguadé. Evidencias de sacrificio humano y canibalismo en restos óseos. El caso del entierro 14 de Tlatelolco, Ciudad de México, dentro del programa Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tras el lamentable fallecimiento de la doctora Pilloan, el 16 de marzo de 2015, considero que para el INAH es un honor recuperar y publicar el presente texto que ella estaba revisando y actualizando. Debemos reconocer la labor de la doctora Josefina Mancilla y del maestro Javier Lizárraga para concluir con la revisión y ordenamiento de las últimas notas que hizo la doctora. Ellos lo hicieron con el fin de que el resultado fuera lo más próximo a sus deseos. Ellos se dedicaron a pulir los párrafos que agregó a mano la doctora sobre las páginas ya impresas. El presente libro describe una de las prácticas culturales de los pueblos prehispánicos de Mesoamérica que más impactó a los conquistadores y misioneros del siglo XVI, la del sacrificio humano y su asociación con el canibalismo, principalmente de corte ritual. Gracias a esta impresión que se llevaron tanto conquistadores como misioneros, contamos con una gran cantidad de documentos etnohistóricos que describen rituales y festividades en las que se llevaban a cabo con estas prácticas. Una de las disciplinas que ha aportado conocimiento sobre esto es la antropología física, en la que se inscribe el presente trabajo. Las evidencias que se observan directamente en los restos óseos como resultado del tratamiento post-mortem del cuerpo de los individuos sacrificados contempla acciones tales como decapitar, descarnar, desmembrar y destazar. Estas prácticas provocaron alteraciones en la superficie ósea que hoy podemos observar, registrar y sistematizar, como son marcas de corte, golpes y fracturas intencionales, o producto también de la exposición al calor. La premisa del presente trabajo fue que con la observación y el registro de las alteraciones que se presentan sobre la superficie de los huesos, es posible determinar la existencia del patrón de su presencia, ubicación y concentración. Basados en ese patrón, se puede reconstruir los procesos de la conducta humana que los ocasionó. El entierro múltiple número 14 se localizó durante las excavaciones realizadas entre 1960 y 1964, en lo que hoy conocemos como Tlatelolco en la Ciudad de México. Este entierro está fechado entre 1418 y 1427 después de Cristo. Está formado por los restos de casi 150 individuos, principalmente de sexo masculino, que fueron desmembrados. La autora empieza su texto describiendo los antecedentes generales de las evidencias encontradas y reportadas a la fecha por diversos investigadores en restos óseos prehispánicos. Además, nos da un resumen de la historia de los tlatelolcas, desde su llegada a la Cuenca de México hasta la caída de la ciudad en manos de los tenochcas en 1473, y termina este capítulo con una recapitulación de todos los trabajos de exploración realizados en Tlatelolco. En el capítulo de materiales, la autora menciona que de las excavaciones realizadas entre 1960 y 64 se recuperaron un total de 140 entierros y 2 osarios, y que gran parte de estos están depositados en el acervo de la Dirección de Antropología Física y constituyen una de las colecciones osteológicas prehispánicas más importantes, tanto por la cantidad de individuos como por su buen estado de conservación. Uno de los osarios es el entierro 14, excavado, ya decíamos, entre el 19 de noviembre y el 2 de diciembre de 1961, cuyos segmentos al parecer no guardaban relación anatómica entre sí. Por fotografías se logró determinar que en la parte más profunda se colocaron los cuerpos, al parecer sin piernas, de por lo menos 7 u 8 individuos que no presentaban una orientación uniforme respecto al eje cráneo-pies, y por encima de ellos se colocaron los demás restos, los cuales, como se aprecia en las fotos, están conformados, ya sea por segmentos corporales, como pueden ser
cabezas, brazos, piernas, partes de columna vertebral, que guardaban una relación anatómica parcial o fueron segmentos aislados. En la superficie de la mayoría de los huesos, nos comenta la autora, se perciben huellas de corte que indican que los cuerpos de los individuos pasaron por algún proceso que ocasionó estas modificaciones. Mezclados con los huesos se encontraron una serie de estructuras circulares de cestería, numerosos objetos de madera tallados a manera de duelas, otros delgados con los cantos pulidos que terminan en punta, algunos pintados de azul y también algunos objetos cerámicos, tales como un cajete, una olla miniatura, un mango de un sahumador, una cuenta globular de piedra verde, un vaso y los restos de un brasero trípode ceremonial estucado y policromado. Sobresale la presencia de un abanico pintado de azul y una serie de círculos que pueden representar ojos, por supuesto en cerámica. Los restos óseos humanos, antes de su estudio, deben pasar por un proceso, y este proceso es el de limpieza, restauración, marcado, inventariado y guardado. La mayoría de los huesos largos están en 43 cajas clasificadas por lado y sexo. El resto de los huesos se conserva en 62 cajas. Los huesos, como ya lo decíamos, tienen un buen estado de conservación. Están completos, compactos y sus superficies lisas, bien conservadas, lo que permitió la observación de cualquier alteración que hayan sufrido. Un total de 27.897 huesos fueron analizados y descritos con técnicas y estrategias específicas planteadas por la doctora Pilluan. Para determinar el número mínimo de individuos que integran la muestra, fue necesario contar todos los huesos que conforman los esqueletos del entierro 14. La autora tuvo un cuidado extremo para no duplicar la cantidad de huesos, para lo cual estableció qué porción del hueso resulta más representativa. A partir de esta cuenta, los segmentos con mayor incidencia son el ilíaco y el fémur izquierdo, los cuales nos indican que hay 153 ejemplares. Por lo tanto, esta cantidad constituye el número mínimo de individuos presentes en la muestra que ella analizó. Entre los restos contabilizados, también ella encontró los esqueletos de 2 individuos infantiles, uno de alrededor de 10 años y el otro entre 3 y 5 años al morir. La edad y el sexo de todos los huesos fueron determinados basándose en el hueso ilíaco o coxal. ¿Por qué? Pues porque es el hueso más confiable, para lo cual, como ya decíamos, se utilizaron 153 del lado izquierdo. Los resultados indican pocos individuos infantiles. No hay de primera infancia, es decir, de recién nacidos a 3 años. Son más los hombres que las mujeres. Hay 71 hombres, 38 mujeres, y la mayoría son individuos jóvenes. 16 son adolescentes, 67 son adultos jóvenes y 47 adultos. El objetivo principal de la doctora Pilluan fue el análisis de las modificaciones observables en los restos esqueléticos ocasionados durante el curso de la muerte y el tratamiento a los cadáveres de los sacrificados. Supone que puede involucrar la decapitación post-mortem, el desollamiento, la desarticulación, el destazamiento y la antropofagia. La valoración de estas modificaciones permite determinar el proceso por el que pasó el cuerpo de estos individuos. La autora menciona que el estudio de estas modificaciones es campo de la tafonomía y entonces nos da las definiciones de este término con precisión y las de varios autores. Nos define que la tafonomía estudia los procesos que operan sobre los restos orgánicos animales, desde el momento de la muerte hasta generar depósitos esqueléticos arqueológicos, los cuales pueden ser naturales o culturales. Nos describe con detalle el proceso natural. Primero, nos comenta, tiene lugar la descomposición y putrefacción de los tejidos blandos. Posteriormente, tienen lugar los procesos de
desarticulación y esqueletización del cuerpo. La mayoría de las alteraciones tafonómicas culturales presentes en los huesos se deben al destazamiento, es decir, la reducción y modificación por el hombre de un cuerpo en porciones consumibles. La reducción de los cuerpos de animales en porciones consumibles realizadas por humanos involucra actividades como el desollamiento, evisceración, desarticulación, descarnado y extracción de los huesos. Y su análisis es un tipo especial de estudio tafonómico por el cual pueden reconstruirse los procesos de destazado. Este mismo tipo de análisis puede y debe aplicarse en los conjuntos de huesos humanos que presenten modificaciones causadas por el comportamiento humano. La autora nos dice que el interés por este tipo de análisis surgió hace más de 100 años, intentando determinar si los restos de fauna encontrados en sitios habitacionales eran los restos de su alimentación. Gran parte de la literatura, nos comenta, se concentra en las modificaciones de los huesos y en las formas de corroborar si son producto de actividad humana o de agentes biológicos o físicos, como pueden ser rasguños ocasionados por los dientes de carnívoros o roedores, grabados debidos a raíces, abrasión natural, rasguños hechos al momento de limpiar y preparar los especímenes, hendiduras vasculares, entre otros. Determinar lo anterior, dice la autora, es de suma importancia para el investigador, puesto que valorar que las modificaciones fueran causadas por la acción directa de los hombres u homínidos permite establecer la presencia de estos en el lugar, así como la utilización de herramientas. Cuando estas modificaciones se observan en los huesos humanos, puede considerarse la existencia de canibalismo o de actos rituales. Puede considerarse que desde hace más de 2 décadas se hace análisis tafonómico de la evidencia observada directamente sobre huesos humanos, lo que ha permitido determinar la presencia de canibalismo, sacrificio humano y otros rituales, principalmente en el noroeste de Estados Unidos, así como en varias muestras esqueléticas de Mesoamérica. Y la mayoría de estos trabajos hechos durante más de 2 décadas se los debemos a la doctora Carmen Pilluan. Para comprender los mecanismos de las alteraciones tafonómicas culturales sobre huesos humanos, la autora explica la conformación ósea macro y microscópica y posteriormente, de manera detallada, describe los tipos de modificaciones intencionales, de cortes, fracturas, estrías por percusión o abrasión por yunque, hueso esponjoso aplastado, golpes o percusiones, bordes pulidos o pot polish y exposición al calor o al fuego. Después, la autora explica el registro de cada una de las alteraciones presentes en los restos óseos. Anota que el examen fue macroscópico, utilizando lupas de 10 aumentos bajo la luz artificial directa. Revisó cada uno de los huesos, delimitó el área de los cortes, del corte o de los cortes, registro de estas marcas en una cédula diseñada por ella para este estudio, señalando presencia, número, ubicación e inclinación de los cortes, así como el tamaño y localización de los golpes. Anotando además la presencia, en algunos casos, de la presencia de diversos pigmentos observados sobre la superficie de los huesos. Los registros de las modificaciones fueron capturados en una base de datos y se aplicó el método de combinación de agrupaciones o clústeres usando el programa SPSS para obtener una matriz de coeficiente de disimilitud de distancias euclidianas binarias al cuadrado y un dendrograma que proporciona la combinación de agrupaciones. Este análisis estadístico tuvo la finalidad de conocer cuáles son las modificaciones que más se separan y las que más se asemejan al resto. Los resultados encontrados por ella y que nos los da en esta obra estos resultados indican que la totalidad de las modificaciones son marcas de corte, golpes o percusiones intencionales y en ocasiones exposición al calor. También se advirtió la presencia de pigmentos sobre la superficie de los huesos.
Las marcas de corte se localizan sobre la gran mayoría de los huesos largos, mandíbulas, omóplatos, esternones, ilíacos y rótulas, en los sitios de inserción de músculos y tendones, localizadas sobre las epífisis o extremos de los huesos y alrededor y sobre la mayoría de las superficies articulares. Dice que se produjeron mediante instrumentos al golpear el área de la cápsula articular o al introducir un objeto entre los huesos que forman una articulación. También nos menciona que el sacrificio humano fue muy importante para los pueblos mesoamericanos desde tiempos remotos. Se realizaba con la finalidad de alimentar a los dioses, principalmente al sol, por medio de la sangre derramada o la energía desprendida durante la oxición. La autora describe los 4 tipos de sacrificios humanos clasificados por el Dr. López Austin. También describe la clasificación de González Torres. Menciona que la manera de realizar el sacrificio variaba según el tiempo y el espacio. Se conocen algunas representaciones escultóricas y pictóricas del acto. Nos comenta que entre los mayas se utilizaba la extracción del corazón, la decapitación, la extracción de intestinos y el flechamiento. Comenta que entre los pobladores del Tajín prevaleció la extracción de entrañas y la decapitación. Durante el posclásico, en el altiplano, había varias maneras de llevar a cabo el sacrificio. Nos comenta que los niños se sacrificaban en honor a Tlaloc y otros dioses de la lluvia y del agua. Por lo general, estos niños eran ahogados o dejados sin sustento en las cuevas, aunque en ocasiones se les degollaba. También nos dice que como parte de la ideología mexica, el sacrificio por extracción del corazón asociado a las actividades y ritos guerreros había adquirido preponderancia. En general, antes de la oxición ritual, realizaban una serie de actividades que conllevan el agotamiento de las víctimas. Se les hacía cantar, bailar o pelear durante largas horas antes de su presencia en la piedra sacrificial. Y nos da el ejemplo de cómo se hacía, por ejemplo, durante la festividad de las diosas Chicomecoatl y Tosi. Menciona que los cuerpos se decapitaban, el cráneo era colocado en el zompantli y el resto era llevado a diversos calpulcos donde eran desmembrados al amanecer. Las fuentes también mencionan que después del sacrificio, los cuerpos de las víctimas eran preparados en un guiso de maíz sin chile y consumido en banquetes que el dueño del cautivo o esclavo ofrecía. La autora menciona que con el análisis del patrón de presencia, ubicación y concentración de las alteraciones tafonómicas culturales y su correspondencia anatómica en una muestra de restos óseos humanos pueden reconstruirse los procesos de la actividad humana y el conjunto de instrumentos que los ocasionaron. Así, la presencia de pequeños cortes lineales paralelos entre sí o de una región de raspado que muestra el trazo de inserción de músculos y tendones indica que en esa región ósea se desprendieron las masas musculares y los huesos fueron descarnados. Indican la intención de exponer la cápsula articular con la posible finalidad de desarticularla. Por otra parte, cuando un conjunto de huesos largos muestra fracturas sistemáticas de las diáfisis o cuerpo del hueso largo, ocasionadas por acción de un impacto de alta velocidad, podemos concluir que el propósito era abrirlos para obtener la médula ósea. Otras alteraciones pueden relacionarse con la fractura intencional, como el aplastado del hueso esponjoso y los golpes o percusiones sobre las superficies articulares, lo que ha llevado a pensar que son producidos durante el proceso de desarticulación. Un tipo de alteración que por lo regular causa problemas, tanto para evaluarla como para determinar su intención, es la exposición directa o indirecta al calor. Los bordes pulidos en algunos fragmentos óseos son debidos al roce con las paredes del recipiente en que fueron cocidos. Debe haber ciertas manifestaciones para llegar a la conclusión de que existe canibalismo en una muestra. Y ella nos dice: fracturas intencionales, marcas de corte, exposición al calor directo, estrías por percusión y falta de muchas vértebras y bordes pulidos. Todo ello nos indicará la probable existencia de canibalismo. Concluye:
que el entierro 14 de Tlatelolco se trata de la inhumación de los huesos de un gran número de individuos. 3/4 partes de este grupo eran individuos de sexo masculino y el restante mujeres. La gran mayoría subadultos entre 18 y 20 años de edad y adultos jóvenes entre 21 a 35 de ambos sexos. Solo se localizaron los restos de 3 sujetos infantiles, uno de la segunda infancia, entre 4 y 5 años, y 2 de la tercera, de 7 a 12 años. También nos menciona que gran parte de los dientes superiores e inferiores los encontró pintados de negro. Y nos dice que recordemos que esta costumbre parece característica de la costa del Golfo. Ella nos dice que, en resumen, podemos concluir que en esta muestra las únicas modificaciones tafonómicas culturales que se aprecian son los cortes y los golpes o percusiones. Los cortes se localizaron sobre las líneas de inserción de músculos y tendones o por debajo de las superficies articulares, es decir, el cuerpo fue descarnado, en su mayoría se hicieron con navajas de obsidiana. Los golpes o percusiones aparecen en las superficies articulares y se produjeron al efectuar el desmembramiento. Se realizaron con varios instrumentos introducidos entre las superficies articulares para separarlas y facilitar el desmembramiento. Los instrumentos estaban impregnados de una resina caliente que posiblemente sirvió de lubricante. Los cráneos y mandíbulas presentan pocos cortes. Esto indica que no fueron descarnados. Las cabezas fueron separadas de la columna vertebral por debajo de la segunda vértebra cervical. El resto de la columna se dividió en segmentos. Los huesos de la cintura escapular presentan cortes, lo que indica que los hombros y la parte superior de la espalda fueron descarnados. Más de la mitad de los esternones fueron divididos de manera transversal por medio de un corte, que puede haber sido el momento de realizar la muerte ritual por extracción del corazón. Que se descarnaran las partes del cuerpo con mayor cantidad de carne permite suponer que ésta fue usada con fines antropofágicos. Sin embargo, solo se utilizó la carne, pues los huesos no presentan evidencias de exposición directa o indirecta al calor. Los individuos en su mayoría, ya lo decíamos, y ella concluye, son jóvenes y sanos. Existe la posibilidad de que los individuos que constituyen el entierro estuvieran emparentados, pues hay 5 juegos de vértebras en bloque. Esto es muy interesante y ojalá ustedes cuando lleguen a este apartado en el libro lo revisen porque van a ver qué interesante es esto de poder decir que estaban emparentados o no, nada más por esta fusión vertebral. Los individuos, quizás también nos dice, provenían de la región del Golfo, puesto que gran número de ellos tenía los dientes pintados de negro, y esto es una costumbre que hemos encontrado en esa parte de Mesoamérica. Yo puedo decirles que la publicación póstuma de la doctora Pilluan es un trabajo muy importante. Primero, en formato de tesis, obtuvo el doctorado en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Este trabajo como tesis ha sido citado por numerosos investigadores, tanto nacionales como extranjeros, y es una referencia obligada para todos los investigadores y estudiantes que trabajan temas de sacrificio humano, canibalismo y tafonomía en el campo de la osteología. La doctora Pilluan ubica en tiempo y en el espacio el material del que se valió para su análisis y para la creación de una metodología propia e innovadora. Este trabajo es la base de una metodología para el quehacer especializado, fundamentado en una gran cantidad de huesos humanos. El texto que ahora presento es una propuesta teórico-metodológica para el estudio tafonómico de restos óseos. Abre posibilidades y ofrece nuevas vías y estrategias para el estudio y la comprensión de las poblaciones antiguas.
La trascendencia de este equipo radica en que es una herramienta valiosa para los profesionales que trabajan en el campo, ya lo decía yo, en el campo de la taxonomía, y para las futuras generaciones de científicos que hoy se forman en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, así como en las facultades de medicina del país y de otras partes del mundo. Por lo tanto, solo me resta recomendarles la lectura de este libro. Es muy importante, de verdad, y todo aquel que se dedique a la taxonomía debe tenerlo y debe consultarlo. Muchas gracias por su atención. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.